gemelas abandonadas por sus padres y las únicas que cuidan de sus abuelos enfermos, es emocionante, nacieron en medio del dolor. Pero en sus ojos había una fuerza imposible de ignorar. Cuando las dejaron en la puerta de sus abuelos, no había promesas, solo un llanto doble pidiendo amor. Años después, serían ellas, dos niñas de apenas 9 años, quienes sostendrían a toda la familia. Y lo que estas gemelas hicieron por sus abuelos es algo que el pueblo entero jamás pudo olvidar. Antes de adentrarnos en esta historia que tocará las fibras más sensibles de tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal Momentos Escritos. Aquí contamos las historias que el mundo necesita escuchar. Y por favor, escribe ahora mismo en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando hoy. El sonido chirriante de las ruedas oxidadas sobre la tierra seca era lo único que rompía el silencio de aquella tarde gris en el campo mexicano. María José, con el rostro surcado por las arrugas y el dolor, se aferraba a los reposabrazos de su vieja silla de ruedas, tratando de contener unas lágrimas que quemaban más que el sol del mediodía. A su lado, Ramón, su esposo de toda la vida, caminaba con la espalda encorvada, apoyando todo su peso en un bastón de madera que parecía tan cansado como él. No era la vejez lo que más les pesaba, sino la incertidumbre de un futuro que se sentía cada vez más corto y frágil. Aquella imagen, la de dos ancianos luchando contra el tiempo y la enfermedad en una granja humilde, podría haber sido desoladora si no fuera por las dos pequeñas figuras que los flanqueaban como guardianes. Noemí y Tamara, gemelas idénticas con trenzas rubias que contrastaban con la dureza del entorno, caminaban con una seriedad que no correspondía a sus 9 años de edad. Mientras otras niñas jugaban a las muñecas o corrían sin preocupaciones por la plaza del pueblo, ellas llevaban en sus hombros la responsabilidad de 2 vidas adultas. Noemí empujaba la silla de su abuela con una determinación feroz, sus manitas blancas apretando el metal frío, mientras Tamara sostenía el brazo libre de su abuelo Ramón, sirviendo de apoyo humano para que el hombre no perdiera el equilibrio. El viento soplaba fuerte, levantando polvo y moviendo los vestidos sencillos de las niñas, pero ninguna de las dos se quejaba ni mostraba signos de cansancio. Ramón miró de reojo a sus nietas y sintió un nudo en la garganta que casi le impedía respirar, una mezcla de orgullo inmenso y una culpa sorda que lo acompañaba desde hacía casi una década. Se preguntaba, como lo hacía cada noche antes de dormir, ¿qué había hecho él para merecer tanto sacrificio de 2 seres tan inocentes? Y al mismo tiempo, ¿qué pecado había cometido para que su propio hijo, el padre de estas criaturas, las hubiera desechado como si no valieran nada? La granja, que antaño había sido un lugar de prosperidad y risas, ahora se mantenía en pie únicamente por la fuerza de voluntad de esta extraña y pequeña familia. Las paredes de adobe guardaban secretos de noches de insomnio y oraciones susurradas. María José soltó un gemido bajo cuando la silla tropezó con una piedra del camino, y de inmediato las 2 niñas se detuvieron en seco, reaccionando con un instinto protector que helaba la sangre por su intensidad. Tamara soltó a su abuelo con cuidado y corrió hacia el frente de la silla, arrodillándose en la tierra sin importarle ensuciar su vestido, para tomar las manos de su abuela y besarlas con ternura infinita. Noemí, por su parte, acarició el hombro de la anciana, susurrándole palabras de aliento con una voz tan dulce que parecía un bálsamo para el dolor físico. Esa escena, bajo el cielo nublado, era el retrato vivo del amor más puro que existe. «Ya casi llegamos a la casa, abuelita. Solo aguanta un poquito más, por favor», dijo Noemí con una madurez que asustaba. «Te prepararé ese té de hierbas que te quita el dolor y Tamara te leerá tu parte favorita de la Biblia, como te gusta. No te vamos a dejar sola, nunca te vamos a dejar sola, te lo prometemos».
Ramón observó la escena y tuvo que mirar hacia el horizonte para que sus nietas no lo vieran llorar, sintiéndose el hombre más afortunado y a la vez el más miserable del mundo. Recordó las palabras de los vecinos, los murmullos crueles en el mercado, aquellos que decían que dos viejos no podían criar a dos niñas, que debían entregarlas al Estado. Pero al ver la devoción en los ojos de Noemí y Tamara, Ramón sabía que, aunque les faltara el dinero y la salud, les sobraba algo que ninguna institución podría darles: un amor que estaba dispuesto a pelear contra la muerte misma. Esa tarde, al entrar en la casa de techos bajos y olor a leña quemada, nadie sabía que estaban a punto de enfrentar la prueba más difícil de sus vidas: la enfermedad de María José, que había comenzado como un cansancio simple, estaba a punto de mostrar su cara más cruel, amenazando con derrumbar el único pilar que mantenía unida a la familia. Pero lo que la enfermedad no sabía y lo que el destino no había calculado era la fuerza inquebrantable de dos niñas que, habiendo sido abandonadas una vez, no permitirían que la vida les arrebatara a nadie más. Para entender la fuerza de estas niñas, es necesario retroceder 9 años en el tiempo, a una noche de tormenta que Ramón y María José jamás podrían borrar de su memoria. Era una noche donde el cielo de México parecía querer caerse a pedazos, con truenos que sacudían las ventanas de madera y una lluvia torrencial que convertía los caminos en ríos de lodo. Ramón estaba sentado cerca de la chimenea, tallando un pedazo de madera, cuando escucharon el sonido de un motor que se alejaba a toda velocidad, perdiéndose en la oscuridad de la carretera principal. Al principio pensaron que era algún vecino con una emergencia, pero un llanto doble y agudo proveniente del porche los hizo saltar de sus asientos. Al abrir la puerta, luchando contra el viento que empujaba la madera vieja, encontraron una caja de cartón empapada, y dentro de ella, envueltas en mantas finas y sucias, estaban 2 bebés de apenas 1 año de edad. No había nota, no había dinero, no había explicaciones, pero Ramón reconoció de inmediato los ojos de las niñas. Eran los mismos ojos de su hijo Julián, el hijo pródigo que se había ido a la ciudad buscando fortuna y había terminado perdido en vicios y malas decisiones. María José, a pesar de sus rodillas que ya empezaban a fallar, se agachó con una rapidez sorprendente y tomó a las 2 criaturas en sus brazos, protegiéndolas de la lluvia helada con su propio cuerpo. Aquella noche, mientras secaban a las niñas frente al fuego y les daban leche caliente con una cuchara, Ramón sintió una rabia volcánica contra su propio hijo y contra la mujer que se había llevado, Elena. ¿Cómo era posible que alguien pudiera mirar a esos 2 ángeles y decidir que no valían la pena? ¿Cómo podían dormir tranquilos sabiendo que habían dejado a su propia sangre a la intemperie? Pero la rabia de Ramón se disipó en el momento en que una de las bebés, la que luego sabrían que era Noemí, agarró su dedo índice con su pequeña manita y lo apretó con fuerza, como pidiendo que no la soltara nunca. «Dios nos las mandó, Ramón», dijo María José aquella noche, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una voz firme. «Quizás Julián no supo ser padre, pero nosotros sí sabemos ser abuelos. No importa lo viejos que estemos, ni lo poco que tengamos. Mientras haya un techo sobre esta casa y frijoles en la olla, a estas niñas no les faltará nada. Ellas son nuestras ahora, y nadie, absolutamente nadie, nos las va a quitar». Los primeros años fueron una batalla constante contra la edad y la economía, pues criar a 2 bebés requiere una energía que la naturaleza suele reservar para la juventud. Ramón tuvo que trabajar el doble en el campo, sembrando maíz y frijol bajo el sol abrasador, ignorando los dolores de espalda y las advertencias del médico del pueblo. María José, por su parte, volvió a lavar pañales a mano, a preparar papillas y a cantar canciones de cuna, encontrando en la risa de las gemelas una fuente de juventud que ninguna medicina podía ofrecer. La gente del pueblo los miraba con lástima,
susurrando que era una locura, que esos viejos se morirían pronto y las niñas quedarían desamparadas. Sin embargo, Noemí y Tamara crecieron rodeadas de un amor tan denso y real que nunca sintieron el vacío de sus padres biológicos durante esos primeros años. Aprendieron a caminar agarradas de los muebles viejos de la sala, dijeron sus primeras palabras imitando los rezos de su abuela y aprendieron sobre la vida entre las gallinas y los surcos de tierra. No tenían los juguetes caros que se veían en los comerciales de televisión, ni la ropa de moda, pero tenían historias contadas a la luz de las velas y abrazos que curaban cualquier raspón. Pero el pasado tiene una forma cruel de dejar cicatrices, incluso en aquellos que son demasiado jóvenes para recordar la herida. A medida que crecían, las niñas empezaron a notar las miradas de los otros niños en la escuela, las preguntas incómodas sobre por qué sus papás tenían el pelo blanco y caminaban despacio. Fue en esos momentos de duda infantil donde se forjó el carácter de acero de las gemelas, entendiendo desde muy temprano que su familia era diferente. Sí, pero infinitamente más valiosa porque se había construido sobre la elección de amar y no sobre la obligación. A los 9 años, Noemí y Tamara ya no eran las bebés indefensas de la caja de cartón. Se habían transformado en dos niñas vivaces, inteligentes y profundamente conscientes de la realidad que las rodeaba. Mientras sus compañeros de clase soñaban con ser astronautas o futbolistas famosos, ellas tenían sueños más urgentes y terrenales. Querían que la cosecha de maíz se diera bien ese año y que las rodillas de su abuela dejaran de sonar cada vez que se levantaba. La vida en la granja las había obligado a madurar rápido, quizás demasiado rápido para su propio bien, pero esa madurez venía acompañada de una empatía que desarmaba a cualquiera. Cada mañana, antes de que el sol despuntara en el horizonte, las gemelas ya estaban despiertas, moviéndose en silencio por la casa para no despertar a sus abuelos antes de tiempo. Se vestían con sus uniformes escolares, remendados con cuidado por María José, y comenzaban las tareas del hogar con una coordinación casi militar. Noemí se encargaba de barrer el patio y alimentar a las pocas gallinas que les quedaban, mientras Tamara preparaba el desayuno, calentando tortillas en el comal y preparando el café negro que tanto le gustaba a su abuelo Ramón. Lo hacían no porque alguien se los exigiera, sino porque habían notado cómo las manos de María José temblaban cada vez más al sostener objetos pesados y cómo a Ramón le costaba cada vez más enderezar la espalda por las mañanas. Era un pacto silencioso entre hermanas, proteger a quienes las habían salvado. Cuando los abuelos finalmente se levantaban, encontraban la casa en orden y el desayuno listo, y aunque Ramón siempre protestaba diciendo que ellas debían preocuparse solo por estudiar y jugar, sus ojos brillaban con una gratitud que no necesitaba palabras. En la escuela, las gemelas eran estudiantes ejemplares, sacando siempre las mejores notas de la clase, impulsadas por un deseo ferviente de ser alguien para poder ayudar a sus abuelos en el futuro. No tenían internet en casa, ni computadoras, así que pasaban las tardes en la pequeña biblioteca pública del pueblo, devorando libros de biología y ciencias naturales. La bibliotecaria, una mujer amable llamada Doña Clara, solía dejarlas quedarse hasta tarde y a veces les regalaba algún lápiz o cuaderno, conmovida por la dedicación de esas dos niñas que estudiaban con la urgencia de quien sabe que la educación es su única salida. Pero no todo era estudio y trabajo. También había momentos de una felicidad sencilla que iluminaba sus vidas humildes. Recordaban con especial cariño las tardes de domingo, cuando Ramón, a pesar de su cansancio, sacaba una vieja guitarra y tocaba canciones rancheras en el porche. Las niñas bailaban y cantaban, haciendo reír a María José hasta que le dolía el estómago,
olvidando por un momento las deudas, la falta de lluvia y la ausencia de esos padres que nunca volvieron. Esos momentos eran el combustible que mantenía encendida la llama de la esperanza en la granja. Sin embargo, la fragilidad de su mundo se hizo evidente una tarde cualquiera, cuando María José intentó levantar una olla de agua hirviendo y sus fuerzas simplemente desaparecieron. La olla cayó al suelo con un estruendo metálico. El agua caliente salpicó peligrosamente cerca de sus pies y la anciana se derrumbó en una silla, pálida como un fantasma y con la mano apretada contra su pecho. Noemí y Tamara, que estaban haciendo la tarea en la mesa de la cocina, soltaron los lápices y corrieron hacia ella, con el terror dibujado en sus rostros infantiles. «¡Abuela! ¡Abuelita! ¿Qué tienes?», gritó Tamara, abanicándola con un cuaderno. «No es nada, mi niña, no es nada, solo un mareo», susurró María José tratando de sonreír, pero la mueca de dolor en su rostro decía lo contrario. Ramón entró corriendo desde el patio, alertado por el ruido, y al ver a su esposa en ese estado, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ese fue el primer aviso, la primera grieta en el muro, el comienzo de una batalla que pondría a prueba la fe de todos. Los días siguientes al incidente de la cocina estuvieron marcados por una tensión silenciosa que se instaló en la casa como una niebla espesa. Ramón insistía en que María José debía ir al médico en la ciudad, pero ella se negaba rotundamente, alegando que no tenían dinero para gastos inútiles y que solo necesitaba descansar un poco. «Hierba mala nunca muere, viejo», decía ella intentando bromear, pero las niñas notaban cómo su abuela pasaba más tiempo sentada, cómo su respiración se volvía pesada al caminar distancias cortas y cómo su apetito, siempre robusto, había disminuido drásticamente. Noemí y Tamara decidieron tomar cartas en el asunto, asumiendo roles aún más activos en el cuidado de la casa y de su abuela. Ya no permitían que María José se acercara a la estufa ni que lavara la ropa en el lavadero de piedra del patio. Ellas se turnaban. Mientras una estudiaba en voz alta para que la otra escuchara, la otra fregaba el piso o cortaba las verduras. Se convirtieron en pequeñas enfermeras empíricas, observando cada movimiento de su abuela, aprendiendo a leer sus gestos de dolor para anticiparse a sus necesidades antes de que ella tuviera que pedir ayuda. Ramón, viendo la determinación de sus nietas, sentía que se le partía el corazón de orgullo y de pena. Un hombre de campo, acostumbrado a proveer y proteger, se sentía inútil viendo cómo dos niñas de 9 años cargaban con el peso de la enfermedad de su esposa. Salía al campo antes del amanecer y trabajaba con una furia renovada, golpeando la tierra con el azadón como si quisiera arrancarle al suelo los recursos necesarios para salvar a su mujer. Sus manos callosas y agrietadas sangraban a veces, pero él no se detenía, impulsado por el miedo a perder a su compañera de vida. Una noche, mientras las niñas fingían dormir en su pequeña habitación compartida, escucharon a sus abuelos hablar en la cocina. Las paredes eran delgadas y las voces, aunque susurradas, se colaban por las rendijas. «Ramón, me duele mucho aquí adentro», decía María José con una voz quebrada que las niñas nunca le habían escuchado. «Siento como si algo me estuviera apretando el corazón y no me dejara respirar. Tengo miedo, viejo, no por mí, sino por las niñas. Si yo falto, ¿qué va a ser de ustedes?» «No digas eso, María. Por Dios santo, no digas eso». La voz de Ramón sonaba ahogada, como si estuviera llorando. «Mañana mismo vendo la vaca o el arado o lo que sea, pero te llevo al doctor. No me importa lo que digas. No te voy a dejar morir por falta de unos pesos. Tú eres mi vida, mujer. Tú y esas niñas son todo lo que tengo». Las gemelas, abrazadas bajo las cobijas, lloraron en silencio, compartiendo el peso de esa conversación de adultos que acababan de escuchar. Esa noche, Noemí tomó la mano de Tamara en la oscuridad y le hizo una promesa solemne. «Vamos a estudiar más, Tami.
Vamos a ser las mejores de la escuela y cuando seamos grandes vamos a ser doctoras. Vamos a curar a la abuela y a todos los abuelos que no tengan dinero. Te lo juro, respondió Tamara, apretando la mano de su hermana. En ese momento, en la oscuridad de una granja pobre en México, nació una vocación impulsada por el amor y la desesperación. Pero el destino no esperaría a que ellas crecieran para ponerlas a prueba. A la mañana siguiente, el estado de María José empeoró drásticamente. Ya no pudo levantarse de la cama. Sus piernas, que tanto habían caminado por esa casa, se negaban a responder. Ramón, cumpliendo su palabra, vendió su única vaca lechera al vecino a un precio injusto por la urgencia y con ese dinero contrató el transporte para llevar a su esposa al hospital regional de la ciudad más cercana. Las niñas insistieron en ir con sus uniformes puestos y las mochilas a la espalda, negándose a quedarse atrás. El viaje en la camioneta vieja del vecino fue un calvario de baches y polvo, con María José gimiendo de dolor en cada salto. Ramón le sostenía la cabeza y las niñas le sostenían las manos, rezando en voz baja todas las oraciones que sabían. Al llegar al hospital, el ambiente frío y antiséptico las golpeó como una bofetada de realidad. Era un lugar de gente enferma, de olores fuertes y de esperas interminables, un mundo muy lejano a la calidez de su granja. La sala de espera del hospital público estaba abarrotada de personas con rostros cansados, madres con bebés llorando y ancianos tosiendo. Ramón, con su sombrero en la mano y la humildad de quien no está acostumbrado a pedir favores, se acercó al mostrador de recepción, tratando de explicar la urgencia de su esposa. La burocracia, fría e indiferente, les pidió llenar formularios, esperar turnos y tener paciencia, una palabra que sonaba a insulto cuando la vida de un ser querido está en juego. Las gemelas se sentaron en unas sillas de plástico duro, observando todo con ojos analíticos, absorbiendo la injusticia del sistema. Finalmente, después de horas que parecieron días, un médico joven y con cara de agotamiento llamó a familiares de María José Sánchez. Ramón se levantó de un salto, seguido de cerca por las dos sombras pequeñas que no se le despegaban. El médico los miró, dudando por un segundo si debía hablar frente a las niñas, pero al ver la firmeza en la mirada de Ramón, procedió. Su esposa tiene una condición cardíaca avanzada, don Ramón. Su corazón está muy débil y el flujo sanguíneo a sus piernas está comprometido. Por eso no puede caminar. Necesita medicamentos costosos y reposo absoluto. Y siendo honesto, el pronóstico es reservado. La palabra reservado cayó sobre Ramón como una sentencia de muerte. El médico les entregó una receta con una lista de medicamentos cuyos nombres parecían en otro idioma y cuyos precios, Ramón intuía, estarían muy por encima de lo que le quedaba de la venta de la vaca. ¿Y volverá a caminar, doctor?, preguntó Noemí, con una voz que temblaba levemente. El médico suspiró y se agachó para quedar a la altura de la niña. Es difícil, pequeña. Por ahora necesitará una silla de ruedas permanentemente. Lo siento mucho. El regreso a casa fue silencioso y devastador. Habían conseguido una silla de ruedas usada, donada por una organización benéfica del hospital, la misma silla que rechinaba y que ahora se convertiría en las nuevas piernas de María José. Al llegar a la granja, Ramón tuvo que cargar a su esposa desde la camioneta hasta la silla y luego empujarla dentro de la casa que de repente parecía llena de obstáculos. Escalones, alfombras, puertas estrechas. Todo lo que antes era normal, ahora era una barrera para la nueva realidad de la abuela. Esa primera noche con la abuela inválida fue un caos de emociones. María José lloraba de vergüenza al necesitar ayuda para ir al baño, pidiendo perdón a Ramón y a las niñas por ser un estorbo. Ramón, torpe pero amoroso,
Trataba de consolarla, pero su propia angustia era palpable. Fue entonces cuando las gemelas tomaron el control. Sin decir una palabra, organizaron la habitación, movieron muebles para que la silla pasara y prepararon la cena. «Abuela, escúchame bien», dijo Tamara parándose frente a la silla de ruedas con una autoridad sorprendente. «Tú nos limpiaste cuando éramos bebés, tú nos cuidaste cuando nadie más quiso. Ahora nos toca a nosotras. Y no queremos oírte decir que eres un estorbo, porque tú eres la reina de esta casa. ¿Entendiste?» María José miró a su nieta, atónita por la fuerza de sus palabras, y asintió levemente, secándose las lágrimas. Pero la valentía de las niñas no podía pagar las medicinas. Al día siguiente, Ramón fue a la farmacia del pueblo con la receta en la mano y el poco dinero que le quedaba. Cuando el farmacéutico le dio el total, el rostro de Ramón palideció. Solo le alcanzaba para la mitad del tratamiento de un mes. Compró lo que pudo y salió de la farmacia con el peso del mundo sobre sus hombros, preguntándose qué más podía vender, qué más podía sacrificar para mantener a su esposa con vida. Al llegar a casa, intentó ocultar su preocupación, pero las gemelas eran demasiado observadoras. Vieron la bolsa pequeña de medicinas y la cara derrotada de su abuelo. Esa tarde, mientras Ramón estaba en el campo, Noemí y Tamara tuvieron una reunión de emergencia en el gallinero. «Tenemos que hacer algo, Noemí», dijo Tamara. «El abuelo no puede solo. Se va a enfermar él también de tanta preocupación». «Lo sé», respondió Noemí, mirando a las gallinas picotear el suelo. «Tenemos que trabajar. ¿Pero qué podemos hacer? Nadie contrata a niñas de 9 años. Podemos vender cosas, podemos hacer dulces, o vender flores, o lavar ropa ajena, lo que sea». La decisión estaba tomada. A partir de ese día, la vida de Noemí y Tamara se desdobló en una rutina agotadora pero heroica. Se levantaban aún más temprano, a las 4 de la mañana, para preparar tamales y dulces de leche con una receta antigua que María José les había enseñado años atrás, cuando aún podía estar de pie en la cocina. Con la ayuda discreta de su abuela, que les daba instrucciones desde su silla de ruedas, las niñas cocinaban con una precisión increíble, convirtiendo la cocina en una pequeña fábrica de esperanza. Antes de ir a la escuela, las gemelas pasaban por el mercado del pueblo cargando canastas pesadas llenas de sus productos. «Tamales calientitos, dulces de leche caseros», gritaban con sus voces infantiles, recorriendo los puestos y ofreciendo su mercancía a los transeúntes. Al principio, la gente les compraba por lástima, conmovidos por ver a 2 niñas tan pequeñas trabajando. Pero pronto, el sabor de sus productos, hechos con el amor y la sazón de la abuela, conquistó a los clientes. «Son los tamales de las nietas de Ramón», se corrió la voz y empezaron a vender todo antes de que sonara la campana de la escuela. Ramón, al enterarse de lo que hacían sus nietas, intentó prohibírselo. Se sentía humillado, sentía que había fallado como proveedor si sus niñas tenían que salir a vender a la calle. «No, ustedes tienen que estudiar, yo veré cómo hago», gritó una noche, golpeando la mesa con frustración. «Abuelo, ya estudiamos», respondió Noemí con calma, mostrándole sus cuadernos con calificaciones perfectas. «Y esto no es por ti, es por la abuela, es por todos. Somos una familia, y en esta familia todos trabajamos». La determinación de las niñas era una fuerza de la naturaleza contra la que Ramón no podía luchar. Con lágrimas en los ojos, aceptó la ayuda y el dinero extra que las niñas traían a casa empezó a cubrir la otra mitad de los medicamentos. Pero el esfuerzo físico era brutal. Las niñas llegaban de la escuela cansadas, hacían la tarea rápido y luego ayudaban a su abuela con sus ejercicios de rehabilitación, moviéndole las piernas con cuidado, masajeando sus pies hinchados y aseándola con una delicadeza profesional. La salud de María José era una montaña rusa. Había días buenos, donde el color volvía a sus mejillas y podía reírse de los chistes de Ramón.
Y había días malos, días oscuros donde el dolor en el pecho regresaba y el miedo se instalaba en la casa. En esos días malos, las niñas se convertían en pilares de fe. Se sentaban a los lados de la silla de ruedas o de la cama, una leyendo la Biblia y la otra sosteniendo la mano de la abuela, orando con una fe inquebrantable que parecía iluminar la habitación. «Diosito, por favor, no te la lleves todavía», susurraba Tamara. «La necesitamos. Ella es nuestra mamá de verdad. No nos dejes solas otra vez». Esas oraciones, dichas con la pureza de la infancia, parecían tener un efecto real. María José, que muchas veces se sentía lista para rendirse, miraba a sus nietas y encontraba fuerzas de donde no las tenía para seguir respirando, para seguir luchando un día más. Sin embargo, el destino les tenía preparada otra prueba. Una tarde, al regresar de la venta en el mercado, las niñas encontraron a Ramón sentado en el porche, con la cabeza entre las manos, llorando desconsoladamente. A su lado había una carta oficial del banco. La granja, su hogar, el único lugar que conocían, estaba en peligro. Debido a los gastos médicos y a la baja producción del campo, Ramón se había atrasado en los pagos de un préstamo antiguo. El banco amenazaba con embargar la propiedad si no pagaban una suma considerable en 3 meses. El miedo a perder su hogar se sumó al miedo a perder a su abuela. La noticia del posible embargo cayó como una bomba en la pequeña familia. Ramón estaba destrozado. Sentía que le estaba fallando a su esposa enferma y a las niñas que había jurado proteger. Esa noche, la cena fue silenciosa. Nadie tenía hambre. María José, desde su silla, miraba a su esposo con una tristeza profunda, sabiendo que él se estaba consumiendo por dentro. «Quizás deberíamos irnos a la ciudad, a vivir en un cuartito», sugirió Ramón con la voz rota. «Vender lo poco que queda antes de que el banco nos lo quite». «¡No!», gritaron las gemelas al unísono. «Esta es nuestra casa, abuelo», dijo Noemí poniéndose de pie. «Aquí crecimos, aquí nos trajeron cuando éramos bebés. No nos vamos a ir». «Pero hija, no tenemos el dinero. Son miles de pesos», explicó Ramón, desesperado. «Vamos a conseguirlo», dijo Tamara, con una seguridad que no correspondía a la realidad. «Vamos a vender más. Vamos a trabajar los fines de semana». Ramón negó con la cabeza, derrotado. Se levantó y salió al patio, hablando solo, mirando al cielo como pidiendo una explicación a Dios. Las niñas lo siguieron a distancia y lo vieron sacar de su bolsillo una vieja fotografía arrugada. Era una foto de Julián, su hijo, el padre que las abandonó. «¿Por qué?», le gritaba Ramón a la foto. «¿Por qué nos dejaste con esta carga tan grande? Mira cómo están sufriendo. Debiste ser tú quien cuidara de ellas, no ellas de nosotros». Las niñas escucharon los gritos de su abuelo y sintieron un dolor agudo en el pecho, pero no por el rechazo de su padre, sino por ver a su abuelo tan roto. Se acercaron a él sigilosamente y lo abrazaron por la cintura, enterrando sus caras en su camisa de franela. «Tú eres nuestro papá, abuelo», dijo Noemí llorando. «Tú eres el único papá que queremos. No te preocupes por el dinero. Dios proveerá. Tú siempre nos dices eso, ¿verdad? Dios proveerá. Ahora te toca a ti creerlo». Ese abrazo bajo las estrellas renovó, aunque fuera un poco, el espíritu de Ramón. Decidió que lucharía hasta el último aliento por esa granja. Al día siguiente fue al banco a suplicar una prórroga, a negociar, a hacer lo que fuera necesario. Mientras tanto, las niñas idearon un plan más ambicioso. Si vender tamales no era suficiente, tendrían que hacer algo más grande. En la escuela, se acercaron a la maestra, una mujer joven llamada Sofía, que siempre les había tenido cariño. «Maestra, necesitamos trabajar», dijeron sin rodeos. «Necesitamos dinero para la medicina de mi abuela y para la casa. ¿Sabe de alguien que necesite ayuda? Podemos limpiar, podemos cuidar niños más pequeños, podemos leerle a gente que no sabe leer». La maestra Sofía se quedó helada ante la petición.
Sabía de la situación de las niñas, pero no imaginaba la gravedad. «Niñas, ustedes no deberían estar trabajando. Eso es ilegal y peligroso», comenzó a decir, pero se detuvo al ver la desesperación en sus ojos. «Si no trabajamos, nos quitan la casa y mi abuela se muere», dijo Tamara con una franqueza brutal. La maestra, conmovida, decidió ayudarlas de una forma segura. Organizó una colecta en la escuela disfrazada de feria de talentos. Las niñas podrían vender sus productos allí y todo lo recaudado sería para ellas. Además, habló con el sacerdote del pueblo, el padre Manuel, quien accedió a que las niñas ayudaran a limpiar la iglesia los fines de semana a cambio de una pequeña propina y despensa de comida. No era mucho, pero era un comienzo. La comunidad, poco a poco, empezaba a despertar ante la lucha de esta familia. La feria de talentos fue un éxito moderado, pero para las niñas significó un respiro. Con el dinero recaudado, pudieron pagar una parte de la deuda y comprar un mes completo de medicinas. Pero lo más importante fue que María José, al ver el esfuerzo titánico de sus nietas, decidió que ella también tenía que poner de su parte. A pesar del dolor, empezó a forzarse a hacer más ejercicios. Si sus nietas no se rendían, ella tampoco tenía derecho a hacerlo. «Pásame las pesas, mija», le decía a Noemí, refiriéndose a unas botellas de agua llenas de arena que usaban para ejercitar los brazos. «Abuela, descansa». El doctor dijo: «El doctor no sabe de qué madera estamos hechas nosotras», interrumpía María José con una chispa de su antigua rebeldía en los ojos. «Si ustedes están trabajando como burros, yo no me voy a quedar aquí sentada esperando la muerte». Esa actitud combativa de la abuela inyectó nueva energía en la casa. Las niñas, inspiradas por la mejoría anímica de María José, empezaron a interesarse aún más por la medicina. Cada vez que iban a la farmacia o acompañaban a su abuela al hospital, hacían preguntas a las enfermeras. ¿Para qué sirve esta pastilla? ¿Por qué le duele aquí? ¿Cómo se toma la presión? Absorbían la información como esponjas. Una tarde, María José tuvo una crisis respiratoria. Ramón estaba en el campo y no escuchaba los gritos. Las niñas, solas con ella, recordaron lo que habían visto en el hospital. Mantuvieron la calma de una forma sobrenatural. Noemí corrió a buscar el inhalador de emergencia que el médico había recetado por si acaso, mientras Tamara sentaba a su abuela en una posición que facilitaba la respiración y le hablaba suavemente para calmar su pánico. «Respira conmigo, abuela. Inhala, exhala, despacito. Mírame a los ojos. No te va a pasar nada». Cuando Ramón llegó, encontró a María José estabilizada, respirando con dificultad, pero fuera de peligro, y a las dos niñas a su lado, pálidas pero firmes, controlando la situación. Ramón se quedó en la puerta, asombrado. No estaba viendo a dos niñas de 9 años. Estaba viendo a dos futuras profesionales, a dos guerreras que habían mirado a la muerte a la cara y le habían dicho: «Hoy no». «Ustedes le salvaron la vida», dijo Ramón, con la voz temblorosa, cayendo de rodillas junto a la silla de ruedas para abrazar a las 3 mujeres de su vida. Ese incidente confirmó lo que las niñas se habían prometido bajo las sábanas. Su destino era la medicina. No era un capricho, era una misión. Querían tener el poder de curar, el conocimiento para evitar que la gente que amaban sufriera. Y María José, acariciando las cabezas de sus nietas, supo en ese momento que todo el sacrificio, todo el dolor, había valido la pena. Esas niñas eran especiales. Pero no todos en el pueblo veían la situación con buenos ojos. Había una vecina, doña Gertrudis, una mujer amargada y chismosa que siempre había envidiado la tierra de Ramón. Empezó a esparcir rumores venenosos. Decía que Ramón y María José explotaban a las niñas, que las obligaban a trabajar y que no las cuidaban bien. «Esas niñas están flacas y ojerosas», decía a quien quisiera escucharla en la plaza.
Deberían llamar a los servicios sociales y que se las lleven a un orfanato. Estarían mejor allá que con esos viejos moribundos. Los rumores llegaron a oídos de Ramón una mañana en la tienda de abarrotes. El dueño, un hombre prudente, se lo comentó en voz baja. «Ten cuidado, Ramón. La Gertrudis anda diciendo que te van a denunciar para que te quiten a las muchachas». Ramón sintió que la sangre le hervía. Podía soportar el hambre, el trabajo duro y la enfermedad, pero la idea de que le quitaran a sus nietas era su peor pesadilla. Regresó a casa furioso y asustado, cerrando las puertas y ventanas, como si esperara un ataque inminente. «¿Qué pasa, abuelo?», preguntó Tamara al verlo tan alterado. «Nada, mi vida, nada. Solo gente mala que tiene la lengua muy larga», respondió él tratando de calmarse. Pero esa noche no durmió, vigilando la puerta con una escopeta vieja y descargada, aterrorizado de que alguien viniera a llevarse a lo único bueno que le quedaba en la vida. Las niñas, intuyendo el peligro, decidieron actuar con una madurez estratégica. Al día siguiente se presentaron en la escuela impecables, con los uniformes más limpios que nunca, las trenzas perfectas y una sonrisa en el rostro. Se aseguraron de participar en clase, de reír en el recreo, de mostrarle al mundo que eran felices y que estaban bien cuidadas. Querían desmentir los rumores con su propia presencia. Sin embargo, la amenaza de doña Gertrudis se materializó una semana después. Un coche oficial con el logotipo del gobierno se detuvo frente a la granja. Bajó una trabajadora social con una carpeta en la mano y una mirada severa. Ramón salió al porche temblando, mientras María José rezaba en su silla y las niñas se colocaban una a cada lado de sus abuelos, formando una barrera humana. «Buenas tardes, soy la licenciada Méndez. He recibido reportes sobre el bienestar de las menores Noemí y Tamara Sánchez. Necesito inspeccionar la vivienda y hablar con ellas a solas», dijo la mujer con frialdad. Ramón sintió que el mundo se le venía encima. Invitó a pasar a la mujer con una cortesía forzada. La casa era humilde, sí, con piso de tierra en algunas partes y muebles viejos, pero estaba impecablemente limpia gracias a las niñas. Había comida en la mesa y libros escolares abiertos. La trabajadora social inspeccionó todo con ojo crítico, anotando cosas en su carpeta que hacían sudar frío a Ramón. Luego, pidió hablar con las niñas en el patio. Ramón y María José se quedaron dentro, tomados de la mano, sintiendo que esos podían ser los últimos momentos con sus nietas. En el patio, bajo la sombra de un viejo árbol de mezquite, la trabajadora social interrogó a las gemelas. «Díganme la verdad, niñas. ¿Sus abuelos las obligan a trabajar? ¿Comen bien? ¿Les pegan?» Noemí, tomando la palabra con una seriedad que desconcertó a la mujer, la miró directamente a los ojos. «Nadie nos obliga a nada, señora. Trabajamos porque amamos a nuestros abuelos. Ellos nos salvaron cuando nuestros papás nos tiraron. Comemos lo que hay y es delicioso porque la abuela nos enseñó a cocinar. Y nunca, jamás, nos han puesto una mano encima solo para abrazarnos». Tamara intervino, con lágrimas en los ojos, pero con voz firme. «Si usted se nos lleva, nos mata, y los mata a ellos. Esta es nuestra familia. No necesitamos una casa rica, necesitamos a nuestros abuelos. Mire», Tamara sacó de su bolsillo sus calificaciones escolares. «Sacamos puro 10. Estamos bien. Por favor, no nos separe». La trabajadora social, que había visto muchos casos de abuso real y negligencia, se quedó en silencio observando a esas dos niñas. Veía en ellas una resiliencia y una educación que rara vez se encontraba incluso en hogares funcionales. Miró hacia la casa y vio a los dos ancianos asomados por la ventana con terror en sus rostros. Cerró su carpeta y suspiró. «Tienen una madurez impresionante para su edad», dijo finalmente, suavizando su tono. «Está claro que aquí hay amor, y eso a veces vale más que las condiciones materiales». Entró de nuevo a la casa y se dirigió a Ramón. «Señor Sánchez, la casa es humilde y hay carencias. Eso es evidente, pero no veo negligencia ni maltrato.
Veo a dos niñas muy bien educadas y amadas. Voy a poner en el reporte que el ambiente es adecuado, pero... Hizo una pausa y Ramón contuvo el aliento. Necesitan apoyo. Voy a tramitarles una beca escolar y un apoyo alimentario del gobierno para sus abuelos. No es mucho, pero ayudará. Y por favor, que las niñas no trabajen tanto en la calle, es peligroso. Ramón casi se desmaya del alivio. Le agradeció a la mujer con lágrimas en los ojos, queriendo besarle las manos. Cuando el coche oficial se fue, la familia se fundió en un abrazo colectivo que duró minutos. Habían sobrevivido a la amenaza externa, pero la amenaza interna, la enfermedad de María José, seguía ahí, latente y peligrosa. Esa noche, la fiebre de María José subió repentinamente. El estrés de la visita social había sido demasiado para su cuerpo debilitado. Deliraba, llamando a su hijo Julián, pidiendo perdón, confundiendo a las gemelas con ángeles. Ramón estaba desesperado, poniendo paños fríos en su frente. «No te vayas, María, no te vayas ahora que ganamos», le rogaba. Las niñas pasaron la noche en vela, turnándose para cambiar los paños y rezar. Fue la noche más larga de sus vidas. Afuera, el viento aullaba como presagiando una desgracia. Y adentro, la luz de una vela era lo único que mantenía a raya a la oscuridad de la muerte que rondaba la cama de la abuela. La batalla apenas comenzaba. El amanecer trajo consigo el milagro que tanto habían pedido. La fiebre de María José se dio justo cuando los primeros rayos de sol iluminaron las paredes de adobe de la habitación. Noemí y Tamara, que se habían quedado dormidas sentadas en el suelo, con las cabezas apoyadas en el borde de la cama, despertaron con el sonido de la respiración tranquila de su abuela. Ramón, que no había pegado el ojo, lloraba en silencio en la esquina, agradeciendo al cielo por una oportunidad más. Ese día marcó un punto de inflexión en la casa. La muerte había tocado a la puerta, pero el amor, terco y feroz, no la había dejado entrar. La ayuda prometida por la trabajadora social llegó una semana después, como un bálsamo para una herida abierta. No era una fortuna, pero las despensas mensuales con arroz, frijoles y aceite, sumadas a la pequeña beca escolar para las gemelas, aliviaron la presión asfixiante que sentía Ramón. Ya no tenía que decidir entre comprar medicinas o comprar comida. Las niñas, aunque seguían ayudando en la casa con la misma devoción, pudieron reducir sus horas de venta en la calle, dedicándose más a sus estudios y a cuidar de la salud de María José con una meticulosidad científica. Con el paso de los meses, la rutina se estabilizó. María José, aunque confinada a su silla de ruedas, recuperó su espíritu alegre. Volvió a ser la matriarca que daba órdenes desde la cocina, enseñando a las niñas a coser y a bordar, mientras les contaba historias de sus antepasados. La casa, antes llena de miedo, se llenó de nuevo con risas y el olor a pan recién horneado. Las niñas aprendieron que la felicidad no depende de la ausencia de problemas, sino de la actitud con la que se enfrentan, una lección que llevarían grabada a fuego en sus corazones. Doña Gertrudis, la vecina amargada, observaba desde su ventana con incredulidad. No entendía cómo esa familia, destinada a la ruina según sus cálculos, seguía de pie y sonriendo. Intentó lanzar más rumores, pero la comunidad ya había visto la verdad. El sacerdote, la maestra Sofía y el médico del pueblo se habían convertido en aliados silenciosos de la familia Sánchez, protegiéndolos de las malas lenguas. La bondad de las niñas había tejido una red de seguridad invisible alrededor de la granja. Un día, al regresar de la escuela, Tamara trajo un libro prestado de la biblioteca que cambiaría sus vidas aún más. Un atlas de anatomía humana. Las gemelas pasaban horas fascinadas, mirando los dibujos de los músculos, los huesos y el corazón. «Mira, Noemí, aquí es donde le duele a la abuela», señalaba Tamara el dibujo del corazón. «Si aprendemos a arreglar esto, ella vivirá para siempre». Esa inocencia infantil se fue transformando poco a poco en una curiosidad intelectual seria y profunda. Ramón,
Al verlas tan inmersas en los libros, sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que sus nietas estaban destinadas a volar alto, muy lejos de esa granja polvorienta. A veces, mientras miraba el atardecer, se preguntaba si él y María José serían un ancla que les impediría zarpar hacia su futuro. «No pienses tonterías, viejo», le dijo María José una tarde, adivinando sus pensamientos. «Ellas volarán, pero siempre regresarán al nido. Esas niñas tienen raíces fuertes gracias a ti». El tiempo implacable y veloz empezó a transformar a las niñas en señoritas. Los vestidos de la infancia quedaron cortos, las trenzas se convirtieron en peinados más modernos y sus mentes se agudizaron. Pero a diferencia de otros adolescentes que se avergonzaban de sus familias humildes, Noemí y Tamara lucían su origen como una medalla de honor. Caminaban por el pueblo empujando la silla de su abuela con la cabeza alta, orgullosas de ser las nietas de Ramón y María José. 6 años pasaron volando, como las hojas secas en el viento de otoño. Las gemelas cumplieron 15 años, una edad trascendental en la cultura mexicana. No hubo fiesta lujosa, ni vestido de diseñador, ni chambelanes ensayados. La economía familiar seguía siendo precaria, ajustada al centavo para cubrir las necesidades básicas y médicas. Sin embargo, Ramón y María José se negaron a que la fecha pasara desapercibida. Con ahorros secretos que Ramón había guardado moneda a moneda en una lata de café enterrada en el jardín, prepararon una sorpresa. La celebración fue en el patio de la granja, bajo las estrellas y las guirnaldas de papel picado que María José había cortado con sus manos temblorosas. La maestra Sofía, el padre Manuel y algunos vecinos cercanos fueron los únicos invitados. Ramón, vistiendo su mejor camisa, aunque ya un poco gastada, sacó a bailar a sus nietas el vals tradicional, tarareando la melodía porque no tenían equipo de sonido. Las lágrimas rodaban por sus mejillas curtidas mientras giraba con cada una, viendo no a 2 niñas, sino a 2 mujeres fuertes y hermosas. «Ustedes son mis princesas», les susurró Ramón. «No tengo oro ni plata para darles, pero les doy mi bendición y mi amor eterno». «Eso vale más que todo el oro del mundo, abuelo», respondió Noemí, abrazándolo con fuerza. Esa noche comieron mole poblano hecho por María José con ayuda de las niñas y rieron hasta que les dolió la barriga. Fue una fiesta de amor, no de apariencias. En la preparatoria, las gemelas se destacaron académicamente de una manera que asombró a todos los profesores. Eran las primeras en llegar y las últimas en irse. Ganaron concursos de biología, matemáticas y literatura. Su objetivo estaba claro: conseguir una beca universitaria. Sabían que Ramón no podría pagar una carrera, y menos una tan costosa y larga como medicina. La presión era inmensa. Cada examen era una batalla de vida o muerte para su futuro. Sus compañeros a veces las invitaban a fiestas o al cine, pero ellas casi siempre declinaban. «Tenemos que cuidar a los abuelos», decían con una sonrisa amable pero firme. Algunos las llamaban las monjas o las aburridas, pero a ellas no les importaba. Sabían que su tiempo era limitado y valioso. Mientras otros se divertían, ellas estudiaban anatomía o ayudaban a Ramón a desgranar maíz, hablando de sus sueños mientras sus manos trabajaban la tierra. La salud de María José se mantuvo estable gracias a los cuidados extremos de las niñas, pero la vejez de Ramón empezó a mostrar sus garras. Su espalda se encorvó más, su vista fallaba y sus pasos se hicieron lentos. Las gemelas notaban cómo se frotaba las rodillas por las noches y cómo a veces se le olvidaban las cosas simples. El miedo a perderlos se transformó en una urgencia por triunfar, por poder darles una vejez digna antes de que fuera demasiado tarde. Un día, la directora de la preparatoria las llamó a su oficina. «Muchachas, tengo noticias», dijo con una sonrisa amplia. «Han sido preseleccionadas para la beca de excelencia nacional».
Si pasan el examen final, tendrán la universidad pagada al 100%. Pero hay un detalle. La universidad está en la capital, a 4 horas de aquí. El silencio llenó la oficina. 4 horas. Eso significaba irse de casa. Significaría dejar a los abuelos solos. La noticia, que debería haber sido motivo de euforia, cayó como un balde de agua fría. Salieron de la oficina caminando despacio, sin hablar. El dilema moral las desgarraba. ¿Cómo podían irse y dejar a 2 ancianos que dependían de ellas para casi todo? Pero ¿cómo podían quedarse y renunciar al sueño que les permitiría salvarlos? Era la decisión más difícil de sus cortas vidas. Esa tarde, las gemelas se sentaron junto al río que cruzaba cerca de la granja, su lugar de refugio para pensar. «No podemos irnos, Noemí», dijo Tamara lanzando una piedra al agua. «Si nos vamos, ¿quién le dará las medicinas a la abuela? ¿Quién ayudará al abuelo con la leña? Se morirán de tristeza y de trabajo. Pero si nos quedamos, Tami, seremos pobres siempre», respondió Noemí con la voz quebrada. «No podremos comprarles una mejor silla de ruedas ni pagar un especialista. Terminaremos trabajando en el campo como el abuelo, viendo cómo se apagan poco a poco sin poder hacer nada». La discusión duró horas. Lloraron, gritaron al viento y se abrazaron. Finalmente, llegaron a un acuerdo. No tomarían la decisión solas. Hablarían con sus abuelos. Ellos merecían saber la verdad y ser parte del destino de la familia. Regresaron a casa con el corazón en un puño, encontrando a Ramón remendando una cerca y a María José desgranando frijoles. Al contarles sobre la beca y la condición de mudarse a la ciudad, esperaban tristeza o resistencia, pero la reacción de Ramón fue explosiva, llena de una alegría feroz. «¡Gloria a Dios!», gritó tirando el martillo al suelo y levantando las manos al cielo. «Mis niñas van a ser doctoras. María, ¿escuchaste? ¡Se van a la capital!». María José lloraba, pero de pura felicidad, aplaudiendo con sus manos deformadas por la artritis. «Pero abuelos, no los podemos dejar solos», balbuceó Tamara. Ramón se acercó a ellas y las tomó por los hombros, mirándolas con una intensidad que las asustó. «Escúchenme bien. Si ustedes se quedan aquí por lástima a nosotros, nos matan en vida. El mayor orgullo de un padre y de un abuelo es ver a sus hijos volar más alto que él. Nosotros estaremos bien». Doña Gertrudis, aunque es amargada, dijo que nos echaría un ojo si lo necesitábamos. «Y el vecino Juan me ayudará con la siembra. Ustedes se van. Es una orden». La mención de doña Gertrudis las sorprendió. Resulta que la anciana gruñona, con el tiempo y viendo el ejemplo de las niñas, había suavizado su corazón de piedra. Un día que María José se cayó de la silla en el patio y las niñas no estaban, fue Gertrudis quien corrió a levantarla. Desde entonces mantenían una tregua silenciosa. Saber que no estarían completamente solos alivió un poco la culpa de las gemelas. Los meses siguientes fueron una vorágine de estudios y preparativos. Aprobaron el examen de admisión con las calificaciones más altas de la región. El día de la partida llegó demasiado rápido. Las maletas estaban llenas de ropa remendada, libros y frascos de comida que María José insistió en que llevaran. El autobús hacia la capital salía a las 6 de la mañana. La despedida en la terminal de autobuses fue desgarradora. Ramón abrazó a sus nietas como si quisiera fundirse con ellas. Su cuerpo temblaba. María José, desde la ventana de la camioneta del vecino que los había llevado, les lanzaba besos y bendiciones. «No olviden quiénes son», les gritó Ramón mientras el autobús arrancaba. «Y no olviden rezar». Las gemelas vieron a sus abuelos hacerse pequeños en la distancia a través del cristal empañado, llorando hasta quedarse sin lágrimas, prometiendo regresar con el título en la mano. La vida en la gran ciudad fue un choque brutal para 2 chicas de campo. El ruido, el tráfico, la indiferencia de la gente, todo era hostil.
Se instalaron en una pequeña habitación de pensión cerca de la universidad, un cuarto húmedo, con una sola ventana que daba a un muro de ladrillos. Compartían una cama individual y comían sopas instantáneas para ahorrar cada centavo de la beca, enviando cualquier sobra de dinero a sus abuelos. La Facultad de Medicina era un mundo aparte. Estaba llena de hijos de médicos, de jóvenes que llegaban en autos propios y vestían ropa de marca. Noemí y Tamara, con sus zapatos gastados y sus mochilas viejas, eran vistas como bichos raros. Algunos profesores, elitistas y arrogantes, las miraban con desdén, dudando que dos campesinas tuvieran la capacidad intelectual para una carrera tan exigente. «Señorita Sánchez», dijo un profesor de anatomía el primer mes, señalando a Noemí, «¿sabe usted siquiera pronunciar el nombre de este músculo en latín o prefiere que se lo explique en términos agrícolas?» Las risas de algunos compañeros llenaron el aula. Noemí se puso roja de vergüenza, pero se puso de pie, irguió la espalda y respondió en un latín perfecto, describiendo no solo el nombre, sino la función y la inervación del músculo, añadiendo un detalle clínico que no venía en el libro de texto básico. «Lo aprendí leyendo, doctor, y en el campo, cuando uno descuartiza un animal para comer, aprende anatomía real, no solo de dibujos», dijo Noemí con dignidad. El silencio en el aula fue sepulcral. El profesor, sorprendido y humillado, asintió bruscamente y continuó la clase. Desde ese día, nadie volvió a burlarse de ellas abiertamente. Se ganaron el respeto a pulso, con cerebro y coraje, pero la nostalgia era un dolor fantasma constante. Llamaban a la granja cada domingo desde un teléfono público, gastando las monedas contadas para escuchar las voces de sus abuelos por unos minutos. Ramón siempre les decía que todo estaba bien, que comían carne, que la cosecha era buena. Pero las gemelas notaban en su voz un cansancio que él intentaba ocultar. Intuían que les mentían para no preocuparlas, para ayudarse con los gastos y poder visitar el pueblo al menos una vez al mes. Consiguieron trabajos de medio tiempo en la cafetería de la universidad. Lavaban platos y servían café entre clases, durmiendo apenas 4 horas al día. Sus ojos tenían ojeras profundas, pero su determinación era inquebrantable. Estudiaban en el autobús, en la cola del banco, en los descansos del trabajo. Un fin de semana que lograron viajar al pueblo, encontraron la realidad que Ramón les ocultaba. La granja estaba descuidada, las hierbas crecían altas y la casa tenía goteras nuevas. María José estaba más delgada y Ramón cojeaba visiblemente. Al verlas, los abuelos intentaron disimular, pero las nietas no eran tontas. «No nos mientan», dijo Tamara, abrazando a su abuela. «Sabemos que está difícil». «Es solo una mala racha, mi amor», dijo María José. «Pero verte a ti, vestida así, toda una universitaria, me quita todos los males». Ese fin de semana, en lugar de descansar, las gemelas trabajaron como poseídas. Arreglaron el techo, limpiaron el terreno y dejaron comida preparada para 2 semanas. Al despedirse para volver a la ciudad, sintieron que dejaban un pedazo de su alma allí. La promesa de ser doctoras ya no era un sueño, era una necesidad urgente de supervivencia. La mitad de la carrera llegó con desafíos académicos que parecían montañas imposibles de escalar. La carga de trabajo era inhumana. Hubo noches en las que Noemí, agotada por el trabajo en la cafetería y el estudio, se derrumbó sobre los libros llorando, diciendo que no podía más, que quería renunciar y volver a casa para cuidar a sus abuelos. Tamara, aunque igual de cansada, era quien la levantaba en esos momentos. «¿Recuerdas la noche de la fiebre de la abuela?», le decía Tamara obligándola a mirarla. «¿Recuerdas que le prometimos que la curaríamos? Si renunciamos ahora, todo el sacrificio de ellos habrá sido en vano. El abuelo vendió su vaca, su dignidad, todo por nosotras. No tenemos derecho a rendirnos. Límpiate la cara, Noemí, vamos a estudiar.
Si esta historia de lucha, sacrificio y amor incondicional te está llegando al corazón, te pido un pequeño favor. Dale me gusta al video ahora mismo y suscríbete al canal. Ayúdanos a que más personas valoren a sus abuelos y a su familia. Y dime en los comentarios, ¿qué sacrificio has hecho tú por alguien que amas? Los estaré leyendo. Créanme, lo que viene ahora pondrá a prueba la fe de estas hermanas como nunca antes. El tercer año de medicina trajo las prácticas clínicas. Por fin, dejarían los libros para tocar pacientes reales. Fueron asignadas a un hospital público en una zona marginada de la ciudad. Un lugar que les recordaba mucho a su propio pueblo por la carencia y la necesidad de la gente. Allí, su empatía natural y su experiencia cuidando a María José las hicieron destacar de inmediato. Mientras otros estudiantes veían casos clínicos o patologías, ellas veían personas. Tomaban la mano de los pacientes asustados, explicaban los procedimientos con palabras sencillas y escuchaban las historias de los ancianos que nadie más quería oír. Un día, llegó a urgencias una mujer indígena que no hablaba español, solo su lengua nativa. Estaba aterrorizada y dolorida. Los médicos no le entendían y se impacientaban. Noemí, recordando algunas palabras que su abuelo Ramón usaba con los peones que venían de la sierra, se acercó. No hablaba el idioma, pero habló el lenguaje universal del cariño. Le sonrió, le tocó el hombro con suavidad y le ofreció agua. La mujer se calmó al ver la bondad en sus ojos. Lograron comunicarse por señas y Noemí pudo diagnosticar una apendicitis que estaba a punto de estallar. Le salvaron la vida. El jefe de cirugía, que observó la escena, anotó sus nombres. Esas gemelas tenían ojo clínico y corazón de oro. Pero la vida, en su afán de equilibrar triunfos con tragedias, les dio un golpe bajo. Una llamada a las 3 de la mañana despertó a las gemelas en su cuarto de pensión. Era la vecina, doña Gertrudis, llamando desde el único teléfono del pueblo. «Muchachas, es su abuelo», dijo la voz rasposa de la mujer. Ramón se desmayó en el campo. Lo trajeron a su casa, pero no despierta bien. Dice cosas sin sentido. Tienen que venir. El pánico se apoderó de ellas. No tenían dinero para el pasaje. Faltaban 3 días para la quincena. Desesperadas, corrieron al hospital donde hacían prácticas y buscaron al jefe de cirugía que las había felicitado días atrás. Con lágrimas en los ojos y tragándose su orgullo, le pidieron un préstamo. El doctor, al ver su desesperación, no solo les prestó el dinero, sino que les dio permiso para ausentarse unos días. «Vayan, la familia es primero», les dijo. Llegaron al pueblo al mediodía. La casa estaba llena de vecinos. Al entrar en la habitación, vieron a Ramón en la cama, pálido y sudoroso, con María José a su lado, sosteniéndole la mano y rezando el rosario. Al ver a sus nietas, Ramón intentó sonreír, pero la mitad de su rostro no respondía. Había sufrido un derrame cerebral leve. «Abuelo», susurró Noemí, conteniendo el llanto para poder actuar como médico. De inmediato, las gemelas tomaron el control, no como nietas asustadas, sino como casi doctoras. Le tomaron los signos vitales, revisaron sus reflejos, coordinaron su traslado al hospital regional con una eficiencia que dejó a los vecinos boquiabiertos. En el hospital hablaron con los médicos de tú a tú, discutiendo el tratamiento y exigiendo la mejor atención posible. Los doctores del pueblo, que las habían visto crecer vendiendo tamales, ahora las miraban con respeto profesional. Ramón sobrevivió, pero el médico fue claro. No podía volver a trabajar en el campo. Su corazón y sus arterias estaban cansados. Necesitaba reposo absoluto y medicamentos caros, además de rehabilitación. La noticia fue devastadora. Si Ramón no trabajaba, no había comida, no había dinero. Ellas estaban en la ciudad estudiando. ¿Quién cuidaría de los dos? La encrucijada se presentaba de nuevo, más cruel que nunca. Las gemelas consideraron seriamente dejar la carrera.
Faltaba 1 año y medio para terminar, pero la situación era insostenible. Nos quedamos, dijo Tamara. Trabajaremos en el pueblo, cuidaremos de ellos. Ya aprendimos bastante medicina para cuidarlos mejor que nadie. Estaban empacando sus cosas en la habitación de la pensión, listas para renunciar a su sueño a pocos metros de la meta, cuando recibieron una visita inesperada en el hospital donde estaba Ramón. Era el padre Manuel, acompañado de doña Gertrudis y un grupo de vecinos. Traían un sobre abultado. «Muchachas, nos enteramos de que piensan dejar la universidad», dijo el padre, «y el pueblo no lo va a permitir». Gertrudis, con su cara de siempre pero con ojos llorosos, dio un paso adelante. «Ese viejo terco de Ramón siempre me ayudó cuando mi marido murió, aunque yo fuera una bruja con ustedes. Y ustedes son el orgullo de este pueblo olvidado de la mano de Dios». Hicimos una colecta, vendieron gallinas, hicieron rifas. Algunos pusieron los ahorros de toda su vida. En el sobre había dinero suficiente para pagar a una enfermera local que cuidara a los abuelos durante el día y para cubrir los gastos básicos por unos meses. «Ustedes vayan y terminen esa carrera», dijo Gertrudis. «Regresen hechas unas doctoras de verdad. Nosotros cuidaremos a sus viejos hasta entonces. Es una promesa del pueblo». Noemí y Tamara lloraron abrazadas a sus vecinos. Sintieron que todo el amor que habían dado durante años, cada tamal vendido con una sonrisa, cada favor hecho, regresaba a ellas multiplicado. Aceptaron la ayuda con humildad, prometiendo que ese título universitario no sería solo de ellas, sino de todo el pueblo de San Juan. Regresaron a la ciudad con una energía renovada, casi sobrenatural. Estudiaban con una furia sagrada. Ya no solo querían pasar los exámenes, querían ser las mejores. Querían absorber cada gramo de conocimiento para poder devolverle la salud a su abuelo y la dignidad a su pueblo. Dormían menos, pero rendían más. Su historia se empezó a conocer en la facultad y muchos compañeros, antes indiferentes, empezaron a prestarles libros, a compartir apuntes, a invitarlas a comer. La solidaridad se contagia. El último año fue un torbellino. El internado de pregrado era agotador, con guardias de 36 horas seguidas. Pero cada vez que sentían que sus piernas fallaban, cerraban los ojos y veían la cara de Ramón intentando sonreír con su parálisis facial, o a María José rezando por ellas. Eso era su gasolina. Durante una de sus guardias en el área de pediatría, ingresó una niña pequeña, víctima de un accidente automovilístico grave. Sus padres habían fallecido en el choque. La niña estaba sola, asustada y gravemente herida. Tamara se hizo cargo de ella. Pasó noches enteras a su lado, cantándole las mismas canciones que María José les cantaba a ellas, sosteniendo su mano mientras los cirujanos hacían su trabajo. La niña sobrevivió, y cuando despertó, lo primero que preguntó fue por el ángel que cantaba. Tamara sintió una conexión profunda con esa huérfana. Se vio a sí misma y a su hermana en ella. Comprendió que la medicina no era solo ciencia, era acompañamiento, era ser familia para quien no la tiene. Esa experiencia definió la especialidad que ambas querían seguir: medicina familiar y comunitaria. Querían ser los médicos de cabecera que su pueblo nunca tuvo. Mientras tanto, en la granja, Ramón se recuperaba lentamente. Aunque no podía trabajar la tierra, había recuperado el habla y algo de movilidad gracias a los ejercicios que la enfermera, pagada por el pueblo, le hacía, siguiendo las instrucciones estrictas que las gemelas enviaban por carta. María José, increíblemente, se había vuelto más fuerte al tener que animar a su esposo. «Ahora yo soy tus piernas y tú eres mis ojos, viejo», le decía. El amor seguía siendo la mejor medicina en esa casa. Llegó la temporada de lluvias torrenciales, esas que inundan los caminos y cortan la electricidad. Las gemelas estaban en la ciudad, incomunicadas, preocupadas por sus abuelos.
Las noticias hablaban de desbordamientos de ríos cerca de su región. La angustia era insoportable. No podían viajar porque los caminos estaban cerrados. Solo podían rezar. 2 días después, lograron comunicarse con la tienda del pueblo. «Don Chuy, ¿cómo están mis abuelos?», gritó Noemí por el teléfono. «¿Están bien, muchachas? Están bien», respondió el tendero. Se les metió el agua a la casa, perdieron algunos muebles y las gallinas, pero doña Gertrudis y los muchachos de la escuela los sacaron a tiempo. Están durmiendo en la sacristía de la iglesia. Están a salvo. Perder lo poco que tenían fue un golpe duro, pero saberlos vivos fue un alivio. Las gemelas entendieron que lo material va y viene. Decidieron que su proyecto de tesis sería sobre prevención de enfermedades en comunidades rurales post-desastres. Usaron su propia tragedia como caso de estudio, diseñando protocolos reales para ayudar a gente como sus abuelos. Su trabajo fue tan brillante que la universidad les otorgó una mención honorífica antes incluso de graduarse. Estaban a un paso de la meta. Los exámenes finales se acercaban. La tensión era máxima, pero había un problema logístico: la graduación. Querían que sus abuelos estuvieran allí. Era impensable recibir el título sin ellos, pero el viaje era largo, costoso y difícil para 2 ancianos enfermos, uno en silla de ruedas y el otro convaleciente de un derrame. «No vamos a ir, hijas», les dijo Ramón por teléfono. «Es mucho gasto y mucho lío. Nos mandan la foto. Nosotros celebramos aquí. Si ustedes no van, nosotras no vamos a la ceremonia», sentenció Tamara. «Nos mandan el título por correo». Era un chantaje emocional, pero funcionó. No podían permitir que sus niñas se perdieran su momento de gloria. Así que comenzó la operación graduación. Las gemelas ahorraron cada centavo de sus becas, vendieron ropa, hicieron turnos extra, alquilaron una camioneta especial y cómoda para trasladarlos. No iba a ser fácil, pero iban a estar ahí. La semana de la graduación llegó. Las gemelas viajaron al pueblo para recoger personalmente a sus abuelos. Al llegar, encontraron la casa aún con marcas de la inundación, pero limpia. Ramón y María José las esperaban vestidos con ropa prestada por los vecinos, ropa que les quedaba un poco grande o pasada de moda, pero que llevaban con la dignidad de reyes. «Vámonos, abuelos, nos vamos a graduar», dijo Noemí, cargando a María José a la camioneta. El viaje a la ciudad fue lento y cuidadoso. Ramón miraba por la ventana los edificios altos y el tráfico con ojos de niño asombrado. Nunca había estado en la capital. María José iba rezando, agradeciendo llegar viva a ese día. Al llegar al auditorio universitario, un lugar imponente y lujoso, los abuelos se sintieron intimidados. Veían a los padres de otros alumnos con trajes caros y joyas. Ellos llevaban sus zapatos de trabajo boleados y un rebozo remendado. «¿No les da vergüenza que las vean con nosotros?», susurró Ramón, bajando la cabeza. Noemí se agachó frente a él, en medio del vestíbulo lleno de gente. Le arregló el cuello de la camisa y le dijo en voz alta para que todos escucharan: «Abuelo, tú eres el hombre más elegante y valiente de este lugar. Si soy lo que soy, es gracias a estas manos llenas de tierra. Levanta la cabeza, que hoy tú eres el invitado de honor». Entraron al auditorio caminando despacio, Noemí empujando a María José y Tamara del brazo de Ramón. La gente se volteaba a mirar, pero no con burla, sino con curiosidad y respeto. Había algo en esa estampa familiar que imponía silencio. Cuando comenzó la ceremonia y empezaron a llamar a los graduados, el corazón de Ramón latía tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Noemí Sánchez, Tamara Sánchez, mención honorífica por excelencia académica y humanismo. Al escuchar sus nombres, las gemelas subieron al estrado. Vestían sus togas y birretes, luciendo imponentes. Pero al recibir los diplomas, hicieron algo que rompió el protocolo. Bajaron del escenario,
Caminaron hasta la primera fila donde estaban sus abuelos y les colocaron los birretes a ellos. Le pusieron el diploma en las manos a Ramón y a María José. «Este título es de ustedes», dijeron al unísono, abrazándolos frente a todo el auditorio. El lugar estalló en aplausos. Profesores, alumnos y padres se pusieron de pie, conmovidos hasta las lágrimas por el homenaje. Ramón y María José lloraban abiertamente, besando los papeles como si fueran sagrados. Habían cumplido, habían criado a dos mujeres de bien, pero la historia no terminaba ahí. Entre el público, escondidos en las filas de atrás, había dos figuras que observaban la escena con el rostro cubierto de vergüenza y arrepentimiento. Un hombre y una mujer que habían llegado tarde, muy tarde, a la vida de sus hijas. El pasado estaba a punto de tocar a la puerta de nuevo. La euforia de la graduación se disipó en un instante, reemplazada por una tensión fría que heló la sangre de las gemelas. Al bajar las escaleras del auditorio, empujando la silla de ruedas de María José y sosteniendo a Ramón, se toparon de frente con las dos figuras que habían estado observando desde las sombras. Eran Julián y Elena. No eran los monstruos que las pesadillas infantiles de las niñas habían dibujado, sino dos personas de aspecto común, desgastadas por los años y visiblemente por la culpa. Julián tenía el cabello gris y los hombros caídos, muy lejos de la imagen del joven arrogante que había huido años atrás. Elena, con los ojos rojos de tanto llorar, apretaba un bolso barato contra su pecho como si fuera un escudo. Ramón fue el primero en reaccionar. A pesar de su fragilidad física, se enderezó cuán largo era, poniéndose instintivamente delante de sus nietas y de su esposa, como un viejo león protegiendo a su manada. Su mano temblorosa buscó el bastón, no para atacar, sino para marcar una línea invisible en el suelo que nadie debía cruzar. María José, por su parte, soltó un suspiro entrecortado, una mezcla de dolor maternal y decepción profunda, llevándose la mano a la boca para ahogar un sollozo. El silencio entre los seis era tan denso que parecía tener peso propio, ignorando el bullicio de felicidad que los rodeaba en el vestíbulo universitario. «Papá, mamá», susurró Julián, con una voz que sonaba a vidrio roto. Intentó dar un paso adelante, pero la mirada de hielo de Noemí lo detuvo en seco. «No nos llames así», dijo Ramón con voz firme, aunque sus ojos traicionaban una tristeza infinita. «Ustedes perdieron el derecho a usar esos nombres hace mucho tiempo. ¿Qué hacen aquí? ¿Han venido a ver el resultado de lo que despreciaron? Miren bien, estas doctoras son las niñas que tiraron a la basura». Elena rompió a llorar, un llanto sonoro y desesperado que atrajo la mirada de algunos curiosos. «Solo queríamos verlas. Sabíamos que se graduaban hoy. Lo vimos en el periódico local», balbuceó entre lágrimas. «No venimos a pedir nada, se lo juro por la Virgen. Solo queríamos verlas de lejos. Son hermosas, son tan hermosas». Extendió una mano temblorosa hacia Tamara, pero la chica retrocedió, aferrándose al brazo de su abuelo con fuerza. Tamara, que siempre había sido la más emocional de las dos, sentía que el corazón se le partía en dos. Una parte de ella, la niña herida, quería gritarles, exigirles explicaciones, hacerles sentir todo el dolor de las noches de lluvia y hambre. Pero la otra parte, la mujer adulta y médico que era ahora, veía en ellos no a villanos, sino a dos pacientes crónicos, enfermos de arrepentimiento y malas decisiones. «Llegan más de 2 décadas tarde», dijo Tamara con una calma aterradora. «La ceremonia terminó. Por favor, apártense. Queremos celebrar con nuestros padres. Y nuestros padres son Ramón y María José». Julián bajó la cabeza, aceptando el golpe merecido. «Lo sabemos, y Dios sabe que nos arrepentimos cada día de nuestras malditas vidas. No esperamos que nos perdonen, no lo merecemos, pero gracias por cuidarlas, papá. Gracias por hacer lo que nosotros fuimos demasiado cobardes para hacer».
Ramón los miró fijamente durante unos segundos eternos y luego, con un gesto de su cabeza, indicó a sus nietas que siguieran caminando. Pasaron de largo, dejando a sus padres biológicos plantados en el vestíbulo, convertidos en estatuas de sal y remordimiento. El viaje de regreso al hotel fue silencioso. Nadie habló de lo que acababa de suceder, pero la presencia de los padres flotaba en el aire como un fantasma incómodo. Ramón miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos, quizás recordando al niño que Julián fue alguna vez, antes de perderse en el mundo. María José acariciaba las manos de las gemelas, como asegurándose de que seguían ahí, de que no se habían ido con esos extraños. Las gemelas, por su parte, sentían una tormenta de emociones. Rabia, sí, pero también una extraña lástima. Ver a sus padres tan derrotados les había quitado el poder que el rencor tenía sobre ellas. Esa noche, en la pequeña habitación del hotel que habían alquilado con tanto esfuerzo, Noemí rompió el silencio. «Se veían mal, abuelo, enfermos. El alma enferma, hija», respondió Ramón, sentándose en el borde de la cama. «La culpa es un cáncer que te come vivo si no lo curas. Ellos ya están pagando su condena. No necesitan nuestro odio. Ya tienen suficiente con su propio desprecio. ¿Tú los perdonas?», preguntó Tamara con los ojos muy abiertos. Ramón suspiró profundamente, un sonido que parecía venir de lo más hondo de su pecho. «El perdón no es para ellos, mi niña, es para uno mismo. Si yo cargo con odio hacia mi propio hijo, me enveneno yo. Claro que me duele en el alma lo que les hicieron. Pero si no fuera por eso», Ramón las miró con ternura y sonrió levemente. «Si no fuera por eso, no tendría a las dos mejores hijas que la vida me pudo dar. Dios escribe derecho con renglones torcidos». María José asintió desde su silla. «Su abuelo tiene razón. Mírense. Son fuertes, son buenas, son doctoras. Si ellos se hubieran quedado, quizás no serían quienes son hoy. No digo que lo que hicieron estuvo bien. Fue un pecado mortal. Pero el resultado, mis amores, el resultado es una bendición. Ustedes son nuestro milagro. Y no vamos a dejar que su aparición nos arruine este día. Hoy celebramos». Las palabras de los abuelos, llenas de una sabiduría que no se aprende en ninguna universidad, calmaron el espíritu de las gemelas. Decidieron salir a cenar, a una taquería sencilla pero alegre. Brindaron con refresco por el futuro, rieron recordando anécdotas de la escuela y, por unas horas, el fantasma del pasado se desvaneció. Sin embargo, antes de dormir, Noemí miró a Tamara y supo que ambas pensaban lo mismo. Esa historia con sus padres biológicos no había terminado. Necesitaban cerrar el círculo. A la mañana siguiente, antes de regresar al pueblo, encontraron una nota deslizada por debajo de la puerta de su habitación. Era de Elena. «Estaremos en la cafetería de la esquina hasta el mediodía. Si deciden no venir, lo entenderemos y desapareceremos para siempre. Solo queremos darles algo que les pertenece». Las gemelas dudaron. Ramón, al ver la nota, les dijo: «Vayan, no para perdonar si no quieren, sino para escuchar. La verdad, por dolorosa que sea, siempre cura. Nosotros las esperaremos aquí». Noemí y Tamara caminaron hacia la cafetería tomadas de la mano, dándose fuerza mutuamente. Al entrar, vieron a Julián y Elena sentados en una mesa del rincón, sin consumiciones, con la mirada fija en la puerta. Al verlas entrar, se pusieron de pie de un salto, nerviosos como niños regañados. Las gemelas se sentaron frente a ellos, sin sonreír, con la postura recta y profesional que habían perfeccionado en el hospital. «Tienen 10 minutos», dijo Noemí mirando su reloj. «Hablen». Elena puso sobre la mesa una pequeña caja de madera vieja y desgastada. «Esto es lo único que nos llevamos de ustedes cuando nacieron», dijo con voz temblorosa. «Son sus pulseras del hospital y unas fotos de su primer día. Pensamos venderlas muchas veces cuando tocamos fondo, pero nunca pudimos. Era lo único que nos recordaba que alguna vez fuimos humanos». Julián tomó la palabra, con la voz ronca. Les contó la verdad.
sin adornos ni justificaciones baratas. Les habló de su inmadurez, de las adicciones que nublaron su juicio, del miedo paralizante a la responsabilidad. Les contó cómo huyeron pensando que sería mejor para ellas quedarse con los abuelos, una mentira que se repitieron 1000 veces para poder dormir. Les habló de los años de miseria, de trabajar en lo que fuera, de perderse y encontrarse, y de cómo, al final, se dieron cuenta de que habían cambiado el oro por espejismos. Cuando supimos que tu madre estaba enferma, que María José estaba mal, dijo Julián secándose una lágrima, quisimos volver, pero nos dio vergüenza. ¿Con qué cara íbamos a presentarnos? Hola, aquí estamos, venimos a causar más problemas. Preferimos quedarnos muertos para ustedes, pero hemos seguido sus pasos. Sabemos que vendían tamales, sabemos que fueron las mejores de la escuela. Lo sabemos todo. Tamara escuchaba con atención clínica, analizando cada gesto, buscando mentiras. Pero solo encontró dolor genuino. ¿Por qué ahora?, preguntó. Porque verlas graduarse, ver en qué mujeres se convirtieron, nos hizo entender que no tenemos derecho a pedir ser sus padres. Pero queríamos que supieran que no fue por falta de amor hacia ustedes, sino por falta de amor hacia nosotros mismos, respondió Elena. Éramos niños rotos jugando a ser adultos, y los rompimos a ustedes. Noemí tomó la caja de madera y la abrió. Allí estaban las pulseras de plástico amarillentas por el tiempo. Nosotras no estamos rotas, dijo Noemí con firmeza cerrando la caja. Estamos hechas de una pieza muy fuerte. Nos forjaron Ramón y María José. Ellos repararon lo que ustedes rompieron y lo hicieron tan bien que no quedaron grietas, solo cicatrices que nos hacen más fuertes. Se levantaron de la mesa. No los odiamos, dijo Tamara, pero no los conocemos. La confianza no se regala, se construye. Y ustedes derrumbaron el edificio hace 18 años. Lo sabemos, dijo Julián bajando la cabeza. No pedimos entrar en sus vidas, solo queríamos que tuvieran esto y decirles perdón. Las gemelas salieron de la cafetería con la caja en las manos y el corazón un poco más ligero. Habían enfrentado a sus demonios y habían descubierto que no eran monstruos, solo personas tristes y equivocadas. Al volver al hotel, Ramón y María José las esperaban con los brazos abiertos. No hicieron preguntas. El abrazo lo dijo todo. Regresaron al pueblo como triunfadoras. La comunidad las recibió con una fiesta improvisada en la plaza. Había música, comida y pancartas que decían «Bienvenidas, doctora Sánchez». Ramón lloraba de orgullo al ver cómo todos saludaban a sus nietas con respeto. Doña Gertrudis les regaló 2 estetoscopios nuevos, comprados con una colecta entre las señoras de la iglesia. Para que escuchen bien los corazones de este pueblo, les dijo, dándoles un beso sonoro en la mejilla. La vida profesional de las gemelas comenzó de inmediato. Con el apoyo del gobierno local y de la universidad, transformaron una vieja bodega abandonada en la clínica comunitaria La Esperanza. Noemí se encargaba de la medicina interna y cardiología, inspirada por su abuela, y Tamara se dedicaba a la pediatría y medicina familiar. Trabajaban de sol a sol, atendiendo a campesinos, ancianos y niños que antes tenían que viajar horas para ver a un médico. El éxito de la clínica fue rotundo. La gente confiaba ciegamente en las gemelas. Aceptaban pagos en especie, gallinas, frutas, huevos, lo que la gente pudiera dar. Ramón, ya recuperado aunque caminando lento, se convirtió en el recepcionista no oficial. Se sentaba en la entrada, saludaba a los pacientes y organizaba las filas, sintiéndose útil e importante. María José, desde su silla, tejía mantas para los bebés recién nacidos que atendía Tamara. La clínica era una extensión de su hogar. Unos meses después, una figura conocida apareció en la puerta de la clínica. Era Julián. Venía solo, vestido con ropa de trabajo humilde pero limpia. Se quedó en el umbral, retorciendo su gorra entre las manos. Ramón fue el primero en verlo.
Se levantó despacio y caminó hacia él. El silencio en la sala de espera se hizo palpable. Muchos conocían la historia. «Buenos días, don Ramón», dijo Julián, sin atreverse a decir papá. «Buenos días, Julián», respondió Ramón, serio pero sin hostilidad. «¿Estás enfermo?» «No, señor. Escuché que necesitaban arreglar el techo de la bodega de atrás y pintar la fachada. Yo soy bueno en eso ahora. Trabajo en construcción. No quiero cobrar, solo quiero ayudar, si me dejan». Las gemelas salieron de sus consultorios al escuchar las voces. Vieron a su padre biológico ofreciendo sus manos para trabajar. Se miraron entre ellas y luego miraron a Ramón. El abuelo asintió levemente. «Está bien», dijo Noemí. «Necesitamos arreglar el techo antes de las lluvias, pero te trataremos como a cualquier otro trabajador voluntario, ni más ni menos». «Gracias», dijo Julián, con los ojos brillantes. «Gracias, doctora». Así comenzó una extraña dinámica. Julián iba los fines de semana a trabajar en las reparaciones de la clínica. No intentaba forzar conversaciones, trabajaba en silencio, con diligencia. A veces, Elena lo acompañaba y se ponía a barrer el patio o a limpiar las ventanas. Nunca pedían nada, solo servían. Poco a poco, la tensión se fue disolviendo. Las gemelas empezaron a ofrecerles un vaso de agua, luego un taco, luego un buenos días más cordial. Veían en ellos un esfuerzo real por enmendar el pasado, no con palabras, sino con sudor. El momento cumbre llegó cuando una tormenta eléctrica dejó sin luz al pueblo en medio de un parto complicado que atendía Tamara. El generador de la clínica falló. Julián, que estaba terminando de pintar, corrió bajo la lluvia, manipuló los cables, arregló el motor viejo del generador y logró que la luz volviera justo a tiempo para que naciera el bebé. «¡Buen trabajo!», le gritó Tamara desde la sala de partos. Julián sonrió, empapado y sucio de grasa, sintiendo por primera vez en años que había hecho algo bueno, algo digno. Esa noche, Ramón invitó a Julián y a Elena a cenar a la granja. Fue una cena sencilla, frijoles y tortillas, pero cargada de simbolismo. Se sentaron a la misma mesa donde años atrás habían dejado una caja de cartón. «La comida está rica, mamá», se le escapó a Julián. María José lo miró y por primera vez le sirvió una segunda porción. «Come, hijo, estás muy flaco». Esa palabra «hijo», dicha por la mujer a la que tanto había hecho sufrir, rompió el último dique. Todos lloraron, pero esta vez fue un llanto de limpieza, de sanación. El perdón había llegado, no como un rayo, sino como la lluvia suave que empapa la tierra seca. El tiempo siguió su curso y la Navidad se acercaba. Iba a ser la primera Navidad en la que la familia estaría verdaderamente completa, o al menos en proceso de reconstrucción. Las gemelas querían que fuera especial. Habían ahorrado para comprar regalos para todos, pero sobre todo querían regalarles a sus abuelos la certeza de que su legado estaba seguro. La clínica prosperaba y las gemelas recibieron una oferta de un hospital grande en la capital para irse a trabajar allá por mucho dinero. Era la oportunidad de tener una vida lujosa, de dejar el polvo del pueblo. Se reunieron en la cocina para discutirlo, aunque en el fondo ambas sabían la respuesta. Irnos y dejar a don Chuy con su diabetes o a la señora Marta con su embarazo, dijo Noemí. Ni pensarlo, nuestra misión está aquí. El dinero no compra lo que tenemos aquí, respondió Tamara. Rechazaron la oferta. Decidieron quedarse en su pueblo, con su gente, con sus abuelos. Diciembre llegó con su aire frío y sus posadas. La casa de la granja se decoró como nunca antes. Julián y Elena ayudaron a colocar las luces y a traer el árbol. Ramón, sentado en su sillón, supervisaba todo con una sonrisa de satisfacción absoluta. María José dirigía la cocina, enseñándole a Elena sus recetas secretas, pasando la estafeta culinaria. Ver a madre e hija política cocinar juntas, riendo, era un milagro que Ramón nunca pensó ver. Pero la salud de Ramón, aunque estable, era delicada.
Unos días antes de Navidad, tuvo una pequeña recaída. Se sentía fatigado y le costaba respirar. Las gemelas se pusieron en modo alerta máxima, lo monitorizaron día y noche, ajustaron sus medicamentos y no se despegaron de su lado. «No se preocupen, mis niñas», les decía él. «Solo estoy guardando energías para la Nochebuena. No me voy a ir antes de probar el pavo». La Nochebuena llegó. La granja estaba llena de luz y calor. No solo estaba la familia. Invitaron a doña Gertrudis, al padre Manuel y a la maestra Sofía. Era una celebración de la vida. Ramón, cumpliendo su palabra, se sentó a la cabecera de la mesa, vestido con un traje nuevo que las gemelas le habían regalado. A su lado, María José lucía radiante en su silla de ruedas, con un vestido azul que resaltaba sus ojos. Julián y Elena se sentaron en los extremos, humildes y agradecidos por haber sido incluidos. Las gemelas, sentadas una a cada lado de sus abuelos, tomaron las manos de todos para bendecir la mesa. «Antes de comer», dijo Ramón, poniéndose de pie con dificultad pero con firmeza, «quiero decir unas palabras». El silencio se hizo en la sala. Solo se escuchaba el crepitar de la leña en la chimenea. Hace muchos años, en una noche de tormenta, pensé que mi vida se acababa. Pensé que la desgracia había entrado en esta casa para quedarse, pero estaba equivocado. Esa noche entraron dos ángeles. Miró a Noemí y a Tamara con los ojos llenos de lágrimas. Ustedes no solo nos salvaron la vida a su abuela y a mí muchas veces, nos salvaron el alma, nos dieron un propósito. Ramón se giró hacia Julián y Elena. Y a ustedes, gracias por volver. El hijo pródigo siempre tiene un lugar en la mesa del Padre si su corazón es sincero. Esta familia estaba rota, sí, pero el amor es el mejor pegamento del mundo. Mírennos ahora. Estamos viejos, estamos achacosos, pero somos inmensamente ricos, porque estamos juntos. María José levantó su copa con mano temblorosa. Por mis niñas, por mis doctoras, por mis hijas. ¡Salud!, gritaron.